Si eres una persona que trabaja en áreas como recursos humanos, nómina o contabilidad, posiblemente ya te habrás encontrado con el típico problema que tienen estas áreas a la hora de manipular bases de datos con nombres de personas. Y es que básicamente uno de los ejercicios que desean realizar normalmente es separar los nombres en cuatro columnas y de esa manera obtener el nombre uno, nombre 2, apellido uno y apellido 2 de manera separada. Pero te habrás encontrado problemas como por ejemplo cuando el nombre es complejo y tiene más de cuatro palabras, es decir, que lleva prefijos dentro de sus apellidos o nombres. En este caso tengo el ejemplo de Juan Alberto de la Rosa Rodríguez y de Andrea del Rosario López de Moreno, que si tú utilizas el método tradicional texto en columnas, posiblemente estos resultados los vas a obtener de manera equívoca. ¿Por qué razón? Porque te va a separar, en este caso por espacios, y vas a obtener más de cuatro columnas. Es decir, vas a sobrepasar el límite que tú tienes de cuatro columnas. La función que te expliqué en el capítulo anterior llamada fxsplit tampoco aplicaría porque simplemente también desbordaría las cuatro columnas que en este caso tenemos disponibles. Y para ello he creado fxsplit nombres en donde simplemente cuenta con dos parámetros. Si los textos o los nombres están delimitados con espacios, no es necesario especificar el segundo parámetro y simplemente seleccionaríamos todos los nombres que quisiéramos separar, cerraríamos nuestra fórmula y evaluaríamos con Enter. Y en cuestión de segundos vas a obtener de manera correcta la separación de estos nombres e incluso de los nombres complejos como por ejemplo estas dos filas en donde quedaron de manera correcta y bien encasillados. ¿Y qué pasaría si los nombres vienen delimitados con un tipo de delimitador diferente a un espacio? En este caso escribirías fxsplit nombres, simplemente seleccionarías el rango de los nombres que quisieras separar y posterior a eso especificarías el delimitador, que en este caso es un guión, cerrarías la fórmula, evaluarías con Enter y en cuestión de segundos obtendrías el mismo resultado de manera correcta. En este video lo que pretendo hacer es mostrarte la metodología que hay detrás de la fórmula fxsplit nombres. Adicional a eso, mostrarte la construcción y que tú entiendas el código con el que fue construido, que es un código muy corto, muy pequeño y muy bien diseñado. Y de esta manera, si tú quisieras modificar o incluso alimentar el algoritmo de prefijos que ya tiene preinstalado, lo podrías hacer sin ningún inconveniente, simplemente modificando la lista, en este caso de prefijos o un solo código. Y sin más tiempo que perder, comencemos con nuestra clase. A continuación voy a explicarte la metodología que he construido en la función fxSplitNumber, simplemente para que te quede claro y entiendas a la perfección el código que vamos a construir más adelante. En este caso voy a usar de ejemplo este nombre complejo, el cual es Juan Alberto de la Rosa Rodríguez. Y si te das cuenta, este nombre tiene algo en particular, y es que viene delimitado, en este caso por un guión, cada palabra. Lo primero que vamos a hacer cuando recibamos cualquier texto es, si la persona que usó la función, en este caso, especificó el delimitador, que en este caso sería el guión, lo que vamos a hacer es buscar dentro del texto esta palabra, en este caso este guión, y lo vamos a reemplazar con un espacio en blanco. Y asimismo, vamos a obtener el siguiente resultado. Es decir, vamos a obtener el nombre completo, simplemente separado por espacios. Y de esta manera lo que vamos a hacer es estandarizar nuestras cadenas de texto. Es decir, que no importa la delimitación con la que venga el texto, simplemente al final del día la variable delimitador la va a especificar la persona que esté usando la fórmula. Y posterior a esto, yo lo que empezaría a hacer es modificar mi texto en búsqueda de la separación correcta. Y para ello voy a crear un bucle, en este caso con un diccionario que yo previamente he definido con 10 ítems o 10 palabras o 10 prefijos que se ajustan a mi región, en este caso a los nombres que corresponden a mi país. Si tú ves que hace falta algún prefijo o alguna palabra clave, lo único que podrías hacer es simplemente antes de la llave del diccionario, crear nuevamente con medio de punto y coma, podrías especificar en medio de comillas la palabra que sea, que en este caso lo represento con X, y nuevamente cierras
con comillas la palabra. En este caso lo que vas a hacer es ampliar el diccionario y no afectar el tamaño del diccionario, ya sea más grande o más pequeño, porque al final del día lo vamos a recorrer por medio de un bucle. En este caso vamos a suponer que el bucle se está ejecutando y lo vamos a pausar en esta iteración. Es decir, que a continuación está buscando esta palabra, que en este caso sería el ítem 1. Es decir, el prefijo de espacio la. Y lo que estamos haciendo aquí es buscar dentro de todo este texto la cadena o la palabra buscada que se compone con inicialmente un espacio en blanco concatenado con la palabra de espacio la y posterior a esa concatenado con otro espacio en blanco. De esta manera, ¿cuál es la parte que cumple esa condición? Esta parte que estoy señalando aquí. Tiene un espacio, tiene la palabra de, otro espacio, la palabra la y otro espacio. Entonces, esta palabra buscada la vamos a reemplazar de la siguiente manera. Vamos a reemplazar en el primer espacio, vamos a colocar un símbolo que en este caso se conoce o se llama pipe. Y en segundo lugar vamos a colocar tal cual el prefijo, pero en este caso los espacios en blancos excedentes los vamos a reemplazar por medio de un guión o una barra pegada al piso. Y de esta manera obtendríamos el siguiente resultado, el cual te especifico en color rojo. Si te das cuenta, a todo este texto le hace falta seguir delimitando los espacios en blanco sobrantes, que en este caso es este y este. Y para ello vamos a nuevamente someter este texto a un reemplazo en el que vamos a hacer búsqueda de espacios en blancos y los vamos a reemplazar por un pipe. De esta manera nuestro resultado sería el siguiente. Y si te das cuenta, en este momento ya tendríamos separados nuestro nombre o nuestro texto completo en 4 ítems. En este caso el ítem 0, el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3. Que conforman respectivamente nombre 1, nombre 2, apellido 1 y apellido 2. Y de esta manera vamos a someter esta cadena de texto a una separación por medio de la función split en Visual Basic, que en este caso lo escribí en español, es decir, vamos a separar todo este texto y la forma en que va a separar va a ser por una delimitación de pipe. Y nuestro resultado sería obtener un diccionario con los 4 ítems, en este caso nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, y que simplemente los guiones o barras pegadas al piso los vamos a reemplazar nuevamente por espacios en blanco. Entonces, recorreríamos cada uno de estos ítems en busca de guiones o barras pegadas al piso y los reemplazaríamos por espacios en blancos. De esta manera obtendríamos nuestro diccionario, ahora sí, de manera correcta, palabra o ítem por ítem. Y lo único que nos quedaría hacer es simplemente trasladar esta matriz a nuestro Excel en cada una de las celdas respectivas. Ahora bien, una vez explicada esta metodología, ya podríamos ir a construir y a explicar el código en Visual Basic. Bueno, ya estamos aquí en Excel y lo primero que vamos a hacer es activar nuestro Visual Basic por medio de la pestaña Programador. Vamos a seleccionar Visual Basic y vamos a insertar en primer lugar un módulo. En este caso, vemos que aquí se insertó una hoja en blanco en donde podremos escribir nuestro código. Vamos a empezar escribiendo por defecto la palabra function. En este caso voy a escribir el nombre de mi función que se va a llamar fxsplit nombre. Y voy a decir que este va a tener dos parámetros. El primero le voy a llamar rango del tipo range. Y el segundo de ellos le voy a llamar delimitador del tipo cadena. En este caso, el delimitador de tipo cadena voy a colocar por medio de la palabra optional que sea un parámetro opcional. ¿Por qué razón? Porque si el texto está separado por defecto en espacios en blancos, pues simplemente no será necesario especificar esta variable o este parámetro opcional llamado delimitador. Con el fin de evitar de que este video se haga demasiado largo, lo que voy a hacer es construir prácticamente todo el código, pero no te preocupes que te voy a explicar paso a paso a medida que vayamos ejecutando nuestro código, qué es lo que está haciendo y por qué lo construí de esa manera. Entonces voy a construir el código y ya vuelvo contigo.
Listo, ya he creado todo el código que necesitamos utilizar y básicamente no lo fui explicando línea por línea porque los videos se hacen muy largos y no sé si a ustedes les gusta que los videos sean muy largos en este caso. Pero lo que voy a hacer es explicarles la ejecución paso por paso del código para los que están interesados en aprender códigos en Visual Basic lo puedan entender y puedan entender la lógica y las funciones y los códigos como tal. En este caso lo que voy a hacer es pausar mi línea de código en el primer apartado o en la primera fila de código que se puede pausar. En este caso los códigos que están en la parte superior son variables y estas no se pueden fijar como ubicación de pausa. Entonces simplemente lo voy a pausar hasta aquí para que empecemos a recorrer uno por uno el código y explicar básicamente qué es lo que está realizando. Voy a ir a Excel y voy a ejecutar la fórmula fx split numbers como la hemos creado. Entonces para ello, una vez estamos acá en Excel, voy a escribir fx split numbers y voy a seleccionar todo el rango de los nombres que yo quiero separar. En este caso, como los nombres vienen delimitados por espacios, no es necesario especificar la segunda variable. Voy a evaluar con Enter y mira que automáticamente el código se frena en el punto de interrupción que seleccionamos. Y aquí básicamente vamos a empezar a analizar qué ha hecho hasta el momento Visual Basic. Lo único que Visual Basic ha hecho es crear las variables que nosotros definimos en estas líneas de código. Y por defecto te das cuenta que todas las variables que definimos están vacías porque no hemos ejecutado ningún código para asignar valores a cada una de estas variables. Pero sí hay una variable que en este caso es la variable rango, que por defecto la definimos en nuestro parámetro de nuestra fórmula, que es obligatorio. Y esta variable rango almacena una serie o una infinidad de propiedades que para este video solo me interesa explicar la propiedad value2, que en este caso lo que hace es almacenar todos los ítems que le hayamos pasado a la fórmula o al rango. Si nosotros evaluamos en Excel, vemos que por defecto, desde la celda A8 hasta la celda A36 hay 29 ítems. Y que estos ítems fueron cargados en este array o en esta matriz de Visual Basic. Que por defecto, como está trayendo una variable de Excel, por defecto este array tiene un comportamiento desde el ítem 1 hasta el ítem 29. Si yo expando, es decir, mi primer ítem, lo expando, mira que las coordenadas son value2 paréntesis 1,1, es decir, fila 1, matriz 1. Y en este caso, el valor que está almacenado en este ítem es el valor de Juan Alberto de la Rosa. Y así sucesivamente en los demás ítems en donde va almacenando nombre por nombre. Entonces, yo lo que pretendo hacer es ir recorriendo esta propiedad value2 para ir capturando nombre por nombre y a cada nombre hacer toda la metodología que te expliqué anteriormente. En segundo lugar, creo una variable que se llama digprefijos y por medio de la función split lo que yo hago es pasar una lista de prefijos, en este caso 9 prefijos. Cuando yo ejecute mi línea de código, lo único que va a hacer es separar esta cadena de texto que está delimitada por punto y coma, la va a separar por esa delimitación. Y mira que en estos momentos mi diccionario de prefijos está vacío. Por lo tanto, cuando yo lo ejecuto, mira que por defecto se crea un array, en este caso, de 9 ítems. Tú me vas a preguntar qué pasaría si yo necesito crear más ítems porque en mi país hay nombres que usan otros prefijos. Simplemente lo que vas a hacer es en esta línea de código, al final de esta lista, podrías escribir punto y coma y colocar nuevos prefijos, es decir, prefijo 1, prefijo 2, etcétera. Y cuando el código lo evalúe nuevamente, es decir, cuando tú lo ejecutes, este array se va a volver a redimensionar y mira que por defecto va a capturar las nuevas palabras o los nuevos prefijos que tú le asignes a este diccionario. Entonces simplemente deberías modificar únicamente esta fila. Posterior a eso, volví a ejecutar mi código para eliminar los prefijos que habíamos cargado. Posterior a eso, lo que yo necesito hacer es conocer cuántos ítems o cuántos nombres me asignó la variable rango. En este caso vimos que era 29, entonces cuando yo ejecute este código, que lo que va a hacer es contar
cuántos ítems tiene la variable rango, mira que por defecto ítems adquiere el valor de 29. Con este valor, ¿qué puedo hacer? Puedo crear o redimensionar mi variable matriz resultados que en este momento está vacía. Básicamente, esta matriz debo darle o especificarle cuántas filas va a tener y cuántas columnas va a tener. Las filas van a ser 29, pero en este caso escribí 29 menos 1. ¿Por qué razón? Porque Visual Basic, cuando crea matrices o array, que en este caso son propias de Visual Basic, por defecto existe lo que es fila 0 y columna 0. Entonces, si yo ejecuto este código, mira que mi matriz se ha creado y se han almacenado en primer lugar 29 filas, porque está empezando desde la fila 0 hasta la fila 28. Y dentro de cada fila hay 4 columnas, porque por defecto las columnas también tienen índice 0. Entonces va desde 0 hasta 3, es decir, 4 columnas. Y en este caso, mira que las coordenadas para obtener el primer valor es la fila 0, 0, es decir, fila 0, columna 0. Y así sucesivamente va a ir incrementando conforme vayamos recorriendo toda la matriz. Con esto, ¿qué necesito? Necesito realizar un bucle, que en este caso lo hice por el método for, y lo que voy a hacer es ir recorriendo por medio de mi variable i, el cual va a tener el primer valor de i va a ser 0, va a ser 29 iteraciones, pero como empieza desde 0 tengo que restarle 1. Lo primero que voy a hacer es hacer un condicional muy sencillo, y en este caso es, si los ítems son 1, es decir, si solo nos dieron una celda para ejecutar o separar en los nombres de una sola celda, por defecto no tiene que recorrer toda una matriz. Simplemente podría, en primer lugar, entraría a esta variable. Si este caso fuera ítems es igual a 1, en este caso sería verdadero, entraría a esta línea de código, que en este caso no lo hizo porque no se cumple la condición. Pero si solo fuera 1, en este caso texto tomaría el valor de esa única celda. Pero como no es así, por lo tanto va a ser, o tenemos que especificarle qué valor va a capturar. Y el primer valor que vamos a capturar es el ítem 1 de la columna 1 de la variable rango.valueTo. En este caso es todo lo que tenemos acá. Entonces, cuando decimos rango.valueTo, las coordenadas son 1,1. Por defecto, como i empieza desde 0, yo lo que debo hacer es asignarle o sumarle una unidad. Y en este caso, cuando yo ejecute esta línea de código, texto, la variable texto tomará este nombre que es Juan Alberto de la Rosa Rodríguez. Voy a cerrar y comprimir toda esta variable rango para que tú lo veas. Y ubicándonos en nuestra variable texto, vamos a ejecutar nuestro código. Y por defecto ves que ha tomado el valor de Juan Alberto de la Rosa Rodríguez. En segundo lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? Dijimos que cuando nos llegue un texto, que en este caso esté delimitado por una delimitación diferente a espacios, lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda de ese delimitador que nos están especificando en la misma fórmula, que en este caso no lo hicimos, por lo tanto no va a afectar en nada este código. Si hubiera otro delimitador como un guión, lo que va a hacer es reemplazar todos esos guiones por un espacio en blanco. En este caso, no afecta en nada. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es empezar a recorrer por cada uno de nuestros prefijos. Vamos a ir buscando si este prefijo existe en este nombre. Y si existe en este nombre, vamos a hacer un cambio. En este caso, el primer prefijo es de los, que no existe en este nombre. Entonces, por lo tanto, no va a hacer nada este código, pero va a devolverse y va a cambiar de prefijo. En este caso va a ser el prefijo de la. Y de la sí existe en el nombre Juan Alberto de la Rosa. En realidad existe un espacio, de, espacio, la, espacio. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que si encuentra este prefijo con los espacios anterior y posterior, lo que va a hacer es reemplazarlo en primer lugar por un pipe y en segundo lugar todos los espacios en blanco los va a reemplazar por un guión pegado al piso. Voy a ejecutar el código y mira cómo la variable texto se va a modificar.
Y por defecto vemos que ya tenemos la primer delimitación de manera correcta. Y es tal cual como te lo había explicado en la metodología. En segundo lugar, vamos a, o va a seguir recorriendo todos los prefijos, que en este caso no hay ningún otro. En este caso va a seguir recorriendo hasta que se acabe. Y simplemente no va a haber más. En este caso, ¿dónde está la variable prefijo? En este caso ya acabó, ya se salió del bucle prefijo y por lo tanto la variable prefijo vuelve a retomar su valor inicial, que es vacío. Lo segundo que va a hacer es reemplazar de todo este nombre, buscar todos los espacios en blancos y los va a reemplazar por el símbolo de pipe. Entonces mira que texto va a sufrir el siguiente cambio. Y por defecto ya tenemos de manera correcta todo el nombre encasillado o delimitado por pipes. Entonces, lo único que había antes de dividir este nombre o esta cadena de texto es eliminar todas estos guiones vacíos que ya no los necesito y los voy a volver a reemplazar por cadenas en blanco o espacios vacíos. Entonces mira que automáticamente cuando ejecuté el código ya la cadena de texto tomó su posición y yo ya tengo de manera separada por pipes los 4 nombres que en este caso necesito. Posterior a eso voy a usar mi matriz split. Mi matriz split en estos momentos está vacía y lo que va a hacer es separar la variable texto, que es todo el nombre que hemos transformado, y la va a separar por pipe. En este caso, cuando yo ejecute este código, mira que matriz split va a retomar o va a separar todo el código en una matriz de 4 filas y por cada fila nos va a poner la palabra, en este caso el nombre 1, nombre 2, apellido 1 y apellido 2. Y posteriormente lo que yo necesito es empezar a recorrer por medio de un bucle, que en este caso lo voy a asignar con la variable p, y por defecto p va a ser 0. Voy a empezar a recorrer las 4 columnas. ¿Con qué objetivo? Eso es básicamente que cuando nosotros hagamos el traslado de los nombres, por defecto van a haber nombres que solo tengan 3 palabras. Y cuando esa palabra queda vacía, simplemente yo necesito que ponga en su defecto, ponga que esa palabra es vacío. Si yo no especifico esta línea de código, por defecto va a asignar un valor de 0. Y es algo que simplemente por formato no lo queremos. Pero adicional a eso, también va a empezar a trasladar estos resultados que ya tenemos en la matriz.split, los va a empezar a asignar en nuestra matriz resultados, que en este caso es el primer ítem que empieza desde la fila 0. Entonces mira que hasta el momento está vacío. Cuando yo empiece a recorrer, en primer lugar, lo que va a hacer es asignar este nombre de Juan, lo va a asignar en la primera posición de la matriz resultados. Si yo ejecuto este código, mira que por defecto ya asignó el primer resultado. Y así sucesivamente lo va a hacer hasta que termine de recorrer las cuatro iteraciones. Y mira que por defecto el primer ejercicio para el nombre Juan Alberto de la Rosa Rodríguez ya está completo. Y así sucesivamente va a terminar el bucle y se va a devolver a la primera línea de código en donde i va a sufrir un incremento de una unidad. Y va a repetir el mismo paso que hemos visto por el siguiente nombre. Y en este caso el siguiente nombre, cuando capturemos ese valor, va a ser Andrea del Rosario López de Moreno. Y aquí tú lo puedes observar en la variable texto. Y se va a repetir el mismo paso tal cual como lo hemos visto, paso por paso. Es decir, que al final del día va a ejecutar todo el recorrido y va a hacer el traslado de la nueva matriz split, que en este caso ya separó a Andrea del Rosario López de Moreno. Y en este caso lo que va a hacer es empezar a asignarlo a la segunda fila de mi matriz resultados, que en este caso se encuentra vacía. Es decir, va a empezar a pasar los resultados uno por uno. Y así sucesivamente hasta que haga los 29 nombres. En este caso vamos a pausar la explicación, vamos a ejecutar todo el código de manera correcta y nos vamos a dirigir a Microsoft Excel. Y mira que por defecto en Excel ya ejecutó toda la fórmula, es decir, todos los nombres fueron
ejecutados de manera individual y todos los resultados ya fueron separados de manera correcta. Ahora bien, ¿qué pasaría si los nombres entonces estarían delimitados por un guión? En este caso vamos a usar nuestra función fxSplit vamos a seleccionar todo el rango y vamos a especificarle que el delimitador por medio de comillas va a ser un guión. Vamos a evaluar con Enter y también obtendremos los resultados tal cual como lo necesitamos. Y de esta manera obtendríamos nuestra fórmula fxSplit en donde hemos logrado que nos separen nombres, en este caso complejos, que tengan prefijos, con una metodología muy sencilla, usando simplemente la lógica y dejando una fórmula que se pueda modificar fácilmente de acuerdo a tus necesidades. Si el video te ha gustado, quiero pedirte me apoyes suscribiéndote a este canal, me apoyes regalándome un like y adicional a eso compartas este video a todas las personas o conocidos que tú conozcas y que trabajen en estas áreas que necesiten hacer este tipo de ejercicios. De esa manera le vas a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y esfuerzo a esta persona y por lo tanto haremos que sea una persona más productiva en su trabajo. Así que recuerda, yo soy Mateo López, esto es Excel Plus y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!